Muy buenos días a todos. Agradezco a los servicios de salud de Oaxaca por la invitación que me hicieron para poder participar con ustedes el día de hoy con la plática COVID-19 y diabetes mellitus. Bueno, sabemos que la diabetes mellitus es una de las comorbilidades que acompaña a los pacientes que están padeciendo COVID-19. Por lo tanto, el día de hoy nuestra agenda va a tocar una pequeña introducción, vamos a ver algo del panorama epidemiológico, así como la fisiopatología de COVID y diabetes, y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones para el manejo de la diabetes en pacientes con COVID-19. Ustedes saben que la enfermedad por COVID-19 es causada por un virus de la familia Coronaviridae llamado SARS-CoV-2. A esta misma familia pertenece el virus SARS, que significa síndrome respiratorio agudo severo, y este virus apareció desde el 2002. Posteriormente, en el 2012, aparece otro virus que se llama MERS, y este virus condiciona una enfermedad que se llama síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y el SARS-CoV-2 pues fue el último virus de esta familia que aparece y es más contagioso de lo que se ha visto hasta hoy. El COVID-19 fue declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Esta pandemia se inició en Wuhan, China, provincia de Hubei, y de ahí se diseminó al resto del mundo. En Europa, los países más afectados fueron Italia, España, en Estados Unidos. Los estados más afectados fueron Nueva York y Luisiana. Y en América Latina, los países más afectados son Brasil, México y Ecuador. Bueno, entonces, las personas con diabetes y obesidad son más propensas a tener enfermedad sintomática por COVID-19. Bueno, en este estudio español publicado en este año, donde analizaron 6.424 pacientes hospitalizados en 109 hospitales españoles, se observó que las comorbilidades que más frecuentemente acompañaban a los pacientes que presentaban COVID-19 fueron la obesidad, con una afectación del 21.2%, hipertensión arterial en un 50.2% de los casos, dislipidemia en un 39.7% de los casos y diabetes mellitus tipo 2 en un 18.7%. Hay otras comorbilidades que acompañan al COVID-19, como sería la enfermedad cardiovascular, tumores malignos, pero la afectación es un poco menor. En este estudio italiano también lo que observaron en una submuestra de 355 pacientes con COVID-19 y con una edad promedio de 79.5 años, con un 30% de afección de mujeres únicamente, observaron que los pacientes que tuvieron mayor letalidad tuvieron 35.5% de los casos diabetes mellitus, y le siguieron la cardiopatía isquémica, el cáncer activo, fibrilación auricular, EBC y demencia. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en nuestro país. Hasta el día de ayer, se reportaron 196.847 casos confirmados y defunciones de 24.324 pacientes. Y en este cuadro ustedes pueden observar cuáles son las comorbilidades que más acompañan al COVID-19. En un 20.1% se encuentra la hipertensión arterial, seguido de la obesidad en un 19.68%, y la diabetes acompaña a estos pacientes con COVID-19 en un 16.5%. El tabaquismo
solo se presentó en 7.86% de los casos. Ahora, en nuestro estado de Oaxaca, también hasta el día de ayer se reportaron 4.426 casos confirmados, 510 defunciones, y se observan aquí en el cuadro de las comorbilidades principales de los pacientes con COVID-19, pueden observar que prácticamente, o sea, las mismas comorbilidades existen, sin embargo, hay unas pequeñas diferencias en los porcentajes, ¿no? En nuestro estado, la obesidad está presente en un 16.81%, la diabetes en un 14.2%, la hipertensión en un 14.1% y el tabaquismo en 3.34%. Y ya cuando se analizan las comorbilidades que están presentes en las defunciones acumuladas, también ustedes pueden observar cómo la diabetes mellitus pues, se encuentra en un buen porcentaje de estos pacientes, seguido de hipertensión arterial. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cómo de los pacientes que fallecieron, 42.2% tenían hipertensión arterial y el 37.4% tenían diabetes mellitus y un 25.4% tenían obesidad. Y el resto de los pacientes pues tenían otras comorbilidades ahí asociadas. Bueno, entonces ahora vamos a ver por qué enfermedades crónicas como la diabetes mellitus acompañan a estos pacientes que presentan COVID-19. Entonces, lo que ha ocurrido en la actualidad es que ha habido una colisión de dos epidemias públicas de salud. Por un lado, nosotros ya teníamos arrastrando desde hace muchos años el problema de la diabetes, la obesidad, y ahora lo único que pasó es que se agregó una enfermedad viral, y pues estas dos epidemias públicas finalmente hicieron una tormenta perfecta. Entonces, ya se sabía que diabetes y obesidad están asociadas a un riesgo incrementado de formas severas de infecciones de vías respiratorias bacterianas, virales, incluyendo influenza H1N1, el SARS, MERS, y ahora que apareció el SARS-CoV-2, pues es otro virus más que también se ve fuertemente asociado a estas enfermedades crónicas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Desde hace muchos años, México ha estado luchando con los problemas de enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, sin tener, o sea, pues, muy buenos resultados. Entonces, aquí en esta lámina ustedes pueden observar cómo, o sea, la obesidad es un problema, o sea, muy importante en México. Ocupamos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, y pues esto está condicionado por factores genéticos y nuestro estilo de vida sedentario, así como cambios en nuestros patrones de alimentación debidos a un exceso de calorías, grasas saturadas y azúcares simples. Entonces, con el paso del tiempo, esta obesidad va a aumentar el riesgo para desarrollar enfermedades como hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteinemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa. Y cuando un paciente tiene 3 o más de estas anormalidades, pues desarrolla lo que es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es una condición o un factor de riesgo para tener diabetes mellitus, así como enfermedad cardiovascular.
Ahora, este problema, o sea, de obesidad, aparece desde la etapa de la adolescencia en la actualidad, y por lo tanto ya por ahí de la segunda década de la vida, ya muchos pacientes empiezan a tener todas estas comorbilidades asociadas a obesidad. Y esto pues tiene un papel, o sea, muy importante porque a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, donde la población más afectada ha sido población de adultos mayores, en nuestro país lo que estamos observando es que gente muy joven, en etapa productiva todavía, pues está siendo afectada fuertemente por el COVID-19. Entonces, aquí en esta otra lámina, ustedes pueden observar cuál es la prevalencia de diabetes en México. En 1994 teníamos una prevalencia del 4% y a lo largo del tiempo, en diferentes encuestas de salud que se han desarrollado, la última fue el ENSANUD 2018-2019, se observó que la prevalencia de diabetes en nuestro país es de 10.3%. Es un porcentaje que ha ido aumentando y lo peor de todo es que estos pacientes diabéticos que están en la población, solo un 25.3% están controlados, es decir, que manejan una hemoglobina glicada A1C menor de 7%. En los últimos 2 sexenios se logró mejorar un poco el control de la diabetes a un 31.8%. Sin embargo, esto pues siguen siendo resultados pobres, ¿no? Y también esta prevalencia de diabetes de 10.3% es en aquellos pacientes en el cual el diagnóstico ya había sido establecido por un médico. Sin embargo, cuando se analiza, ¿cómo se llama?, en las encuestas, los pacientes que ya tenían diagnóstico médico, más los que se hallaron en la misma encuesta, es decir, que no se conocían diabéticos, pero que en la encuesta se detectaron, la prevalencia aumentó a un 13.7%. Entonces, esto es muy importante porque en nuestra población hay mucha gente que anda caminando en la calle y desconoce, o sea, que tiene diabetes mellitus. Bueno, aquí en este estudio chino, lo que observaron es la comorbilidad y su impacto que tiene o que tuvo más bien dicho, en 1.590 pacientes con COVID-19. Entonces, en este estudio, lo que ustedes ven aquí son las comorbilidades que analizaron y asimismo ven cómo influye el número, el tipo de comorbilidad en los desenlaces clínicos de pacientes con COVID-19. Y aquí vean cómo la diabetes mellitus también aumenta el riesgo de tener un resultado clínico más pobre en 1.5 veces más. Pero hay otras, obviamente, comorbilidades que también lo pueden incrementar más. En esta otra lámina, ustedes pueden observar cómo en la línea naranja, los pacientes que no tienen comorbilidad tienen un mejor desenlace clínico comparado con los que tienen comorbilidades. Aquí los pacientes que tienen comorbilidades pues van a tener un peor desenlace clínico. Y también ellos analizaron que no es lo mismo tener una comorbilidad a tener más de 2 comorbilidades. Entonces, aquí en la línea anaranjada pueden ver que los pacientes que no tienen comorbilidades les va mejor.
Si tienen una comorbilidad, el resultado es pobre, pero si tienen más de 2 comorbilidades, aumenta mucho el mal desenlace que van a tener estos pacientes. Entonces, imagínense a alguien que tiene síndrome metabólico, o sea, que tiene ya obesidad, hipertensión, diabetes, pues no van a tener un buen resultado. Bueno, recientemente, en mayo, se publicó este estudio mexicano en el cual se analizaron hasta el 18 de mayo del 2020 51.633 sujetos con SARS-CoV-2 y en los cuales hubo 5.332 muertes, lo cual representó un 10.3%. Se observó que la obesidad media el 49.5% del efecto de la diabetes sobre la letalidad de COVID-19. Y también se observó que la diabetes de inicio temprano confería un mayor riesgo de hospitalización y que la obesidad confería un mayor riesgo de ingreso e intubación a la unidad de cuidados intensivos. En este estudio, el aporte que tuvo es que ellos pudieron obtener una escala predictiva de letalidad para COVID-19. Entonces, en esta escala, que ustedes la pueden obtener muy fácilmente de internet, ustedes pueden ver la condición clínica del paciente, como si tienen neumonía, diabetes, que apareció menos de 40 años de edad, si el paciente tiene una edad de más de 65 años, si tiene inmunosupresión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diabetes mellitus, o si su edad es menos de 40 años, bueno, a todo esto se le da un puntaje. Y de aquí uno puede ver si el paciente tiene un bajo, mediano, moderado, alto riesgo o muy alto riesgo de mortalidad. Entonces, aquí la puntuación predictiva para la letalidad de COVID-19 incluyó que pacientes que tienen una edad de más o igual a 65 años, que tienen diabetes que inició a una edad antes de los 40 años, que tienen obesidad, que tienen enfermedad renal crónica e hipertensión e inmunosupresión, discrimina significativamente los casos letales de COVID-19 de los no letales. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas debidos al SARS-CoV-2. Ya ustedes saben que muchos pacientes van a estar asintomáticos. Los síntomas también, cuando aparecen, se presentan del día 1 al día 14 después de la infección. Y ustedes pueden ver cómo estos síntomas van desde fiebre, tos seca, estornudos, fatiga, disnea, cefalea, anosmia, ageusia, lesiones color púrpura en manos y pies, conjuntivitis, lagrimeo, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Entonces, ustedes pueden ver que el COVID entonces pues da mucha sintomatología en algunos pacientes porque la afección que tiene el virus va a ser sobre varios órganos de nuestro cuerpo. Ahora, en pacientes con diabetes mellitus, los síntomas en estos pacientes pueden ser similares. Sin embargo, a veces la manifestación inicial puede ser más leve, la fiebre puede ser menos común en estos pacientes. Sin embargo, el deterioro ocurre rápidamente en etapas posteriores. Y también la hiperglucemia, o sea, la emergencia hiperglucémica puede ser una característica de presentación, y las personas con diabetes mellitus tipo 1 pues se pueden presentar con cetoacidosis diabética. En esta lámina ustedes pueden ver la clasificación de los estados patológicos de COVID-19. Entonces, es algo que se ha propuesto
para tratar de ver las fases de la enfermedad y también ver los síntomas clínicos, los signos clínicos y pues ver en qué momento sería adecuado iniciar una terapia potencial de las que probablemente ya han escuchado bastante ustedes, ¿no? Entonces, en el estadio 2, pues ahí hay una fase a la respuesta, una fase de respuesta viral, es una fase de infección temprana. En esta fase temprana, el paciente es cuando inicia con sus síntomas, habitualmente son síntomas leves, fiebre, tos seca. En los estudios de laboratorio lo que pueden encontrar ustedes es linfopenia. En la fase 2, pues ya estamos hablando de una fase pulmonar que se divide en una fase 2A y una fase 2B. Aquí es cuando el paciente con COVID-19 empieza a tener datos de dificultad respiratoria con hipoxia. Aquí es cuando ya se empiezan a ver las anormalidades. En la radiografía de tórax se observa una transaminitis y empieza a haber alteraciones con la procalcitonina, que puede estar normal o bajo. Y finalmente, en el estadio 3, pues ya es una fase inflamatoria. Aquí es cuando el paciente ya desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo, shock, falla cardíaca, etc. Y aquí, pues es cuando ya los marcadores inflamatorios están muy elevados, como la interleucina 6, la DHL, el dímero D, la ferritina, la troponina, etcétera. Y pues obviamente la elevación de estos marcadores pues son de mal pronóstico para muchos pacientes. Bueno, entonces en el paciente con diabetes mellitus, cuando el SARS-CoV-2 se introduce en estos pacientes, va a tener un medio o un escenario propicio para su propagación. Sabemos que la enzima convertidora de angiotensina 2, pues es, digamos que la forma en cómo el virus es ayudado para que se pueda introducir a nivel celular. Y pues esta enzima convertidora de angiotensina 2 está aumentada en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. También se ha visto que los pacientes con diabetes mellitus pues tienen una respuesta inmune alterada, tienen disfunción de los neutrófilos, por lo tanto hay disminución de la quimiotaxis, de la fagocitosis, la inmunidad humoral está desordenada, hay disminución, por ejemplo, del factor 4 del complemento. La diabetes y la obesidad por sí mismas confieren un deterioro de la función pulmonar. Estos pacientes ya no están bien desde antes que llegue el virus. Y la diabetes por sí misma es un estado inflamatorio de bajo grado que predispone a liberación de citocinas. Y también la misma diabetes es un estado protrombótico. Asimismo, muchos pacientes con diabetes mellitus tienen hiperglucemia y los mecanismos que se han propuesto en la actualidad es que en el páncreas, al expresar también esta enzima convertidora de angiotensina 2, permite que el SARS-CoV-2 se introduzca a las células beta, que dañe los islotes y por lo tanto se reduce la liberación de insulina, lo cual pues va a incrementar o deteriorar más la glucosa del paciente. Y también los pacientes con diabetes mellitus también ya tienen potencial para que se sobreagregue, además del COVID-19, una infección bacteriana.
Entonces, como ustedes pueden ver, o sea, son muchos los mecanismos que hacen que el COVID-19 pueda afectar a estos pacientes. Bueno, entonces, ahora vamos a ver si la diabetes debería de ser considerada como un factor de una rápida progresión y mal pronóstico de COVID-19. Y en este estudio chino que hicieron en un hospital COVID de Wuhan, analizaron un subgrupo de 174 pacientes confirmados con COVID-19. De esos 174 pacientes, 137 no tenían diabetes, 37 tenían diabetes, y lo que observaron es que los pacientes con diabetes, comparados con los que no tienen diabetes, tienen un mayor incremento de muchos marcadores, como por ejemplo las transaminasas hepáticas, la deshidrogenasa láctica, la gamma glutamil transferasa, también disminuye la prealbúmina, las proteínas totales, la albúmina, y también vean cómo los linfocitos en pacientes con diabetes están disminuidos comparados con los que no tienen diabetes. La cuenta de neutrófilos, bueno, aquí sí se incrementó un poquito más en los pacientes diabéticos. Pero en sí la cuenta de células rojas, la hemoglobina, pues son un poco más bajas en los pacientes con diabetes. Y ya los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 6, el dímero D, el fibrinógeno, vean ustedes cómo están mucho más altos en comparación con los pacientes que no tienen diabetes. Y bueno, finalmente, eso va a originar que los pacientes, cuando se observan sus radiografías, la afección pulmonar de los pacientes con diabetes es mucho mayor la afectación que en los pacientes que no tienen diabetes. Bueno, sin embargo, pues también hay otros factores de riesgo que complican la morbilidad en pacientes con diabetes infectados por COVID-19. Y esos factores serían el uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides van a incrementar la glucosa en un 80%. La posibilidad de contagio a nivel hospitalario hace que se reduzca la evaluación de la glicemia y el ajuste de las dosis de insulina. Entonces, este es otro factor que también hace que se eleve más la glucosa en los pacientes. Y el descontrol glucémico que ya tenían los pacientes en su domicilio previo al ingreso, también es otro factor importante, ¿no? Llegan descontrolados y entonces en el hospital por medicamentos, por falta a veces de evaluación constante, etcétera, o sea, pues se empeora más esa hiperglucemia. Y también a veces, pues el mismo paciente desde su casa ya suspendió medicamentos por temor a efectos adversos. Y el perfil de los pacientes que tiene cada uno de ellos, pues también va a ser otro factor que va a influir en esa morbilidad. Bueno, entonces, los pacientes con COVID-19 que ingresan al hospital con diabetes o que desarrollan un alto nivel de glucosa durante su hospitalización tienen un riesgo de larga hospitalización y muerte. Y en general, pues podemos decir que bajar los altos niveles de glucosa a un nivel normal o cerca de lo normal mejora significativamente la probabilidad de sobrevivir a una hospitalización seria. Y bueno, también aquí en este estudio ustedes pueden observar cómo los niveles de glucosa plasmática y diabetes son predictores independientes de mortalidad y morbilidad en pacientes con SARS. Este estudio fue hecho ya desde el 2006, cuando, ¿cómo se llama? Apareció
este virus. Y aquí, pues sí, vieron que los pacientes que tenían hiperglicemia tenían más riesgo de muerte y morbilidad durante su hospitalización. Y también observaron que el control glucémico puede mejorar el pronóstico. Ajá. Y entonces acá ustedes ven en esta gráfica, en este estudio retrospectivo longitudinal multicéntrico, donde evaluaron 952 pacientes con diabetes preexistente, como los pacientes que tienen una glucosa pobremente controlada van a tener una supervivencia menor comparado con los que están bien controlados. De ahí que pues es importante ayudar a estos pacientes a tener un mejor control. Y aquí también, pues en este estudio ustedes pueden ver igual cómo la diabetes bien controlada tiene un mejor pronóstico para el paciente. Bueno, ahora sí ya entrando en lo que es el manejo de pacientes con diabetes mellitus y COVID-19, pues bueno, aquí tenemos diferentes niveles donde nosotros podemos actuar. Podemos actuar desde la prevención de la infección en pacientes con diabetes. Yo creo que esto sí lo podemos hacer todos. Ya conocemos cuáles son las medidas universales de prevención para COVID-19 y aplican tanto para la población general como para estos pacientes con diabetes. Ahorita pues todavía no tenemos a disposición una vacuna, pero pues en el futuro si la hay, eso también va a formar parte de las medidas de prevención. Entonces, en los pacientes que ya tienen la enfermedad COVID-19 y diabetes, ahí nosotros nos tenemos que enfocar hacia el control de la glucosa y también hacia el control de las comorbilidades que tienen. Entonces, pues ahí también vamos a ver qué hacer en los pacientes que están asintomáticos, los sintomáticos, pero que no tienen una enfermedad severa, y ya los que tienen una enfermedad severa. Entonces, para cada uno de esos pacientes, pues se van a tener que tomar medidas dependiendo del contexto clínico de los pacientes. Entonces, en los casos con COVID-19 que son de manejo ambulatorio, nosotros nos debemos de enfocar en prevenir el deterioro en el patrón de alimentación, o sea, tenemos que enfatizar esto que es muy importante. Actividad física, pues bueno, dependiendo de las condiciones del paciente, es como se le va a indicar, ¿no? Que la continúe o que la deje pendiente. El manejo de las emociones también es muy importante, el patrón del sueño y la evaluación del control glucémico y de la presión arterial. Y también debemos de estar vigilando la adherencia a los fármacos en estos pacientes, así como el consumo de alcohol y drogas. Bueno, entonces, en los pacientes con diabetes, aún no teniendo la enfermedad del COVID-19, hay medidas básicas para el manejo en los días de enfermedad. Entonces, esas mismas medidas básicas se pueden aplicar para estos pacientes con COVID-19. Las medidas consisten en, cuando hay una enfermedad concomitante, hay que realizar controles de glucemia con frecuencia, generalmente cada 3 o cada 4 horas. Obviamente esto sería en el contexto de que el paciente tenga su glucómetro y tiras reactivas. También hay que determinar la presencia de cetonas en la orina o en sangre, si es que se tiene acceso a ellas. Esto tal vez sea todavía más para los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1.
Y también debemos de enfatizar en al paciente que continúe su tratamiento para la diabetes. Sin embargo, pues es posible que requiera algún ajuste, pero esos ajustes, pues hay que decirle que solo el médico puede hacer los cambios. Muchas veces será necesario ajustar la dosis de insulina en función de la glicemia y la presencia de cetonas cuando hay una enfermedad concomitante. Hay que mantener una hidratación adecuada, un aporte de hidratos de carbono también adecuado, y hay que controlar y tratar la infección de base o enfermedad intercurrente. Bueno, respecto a los agentes orales para el tratamiento de la diabetes, ¿qué es lo que se puede o lo que se debe de tener en cuenta? Por ejemplo, los pacientes que están tomando metformina, la metformina, cuando el paciente tiene enfermedad por COVID-19 o cualquier otra enfermedad intercurrente, pues a veces esas enfermedades sí aumentan el riesgo de acidosis láctica, especialmente si hay hipoxia o enfermedad aguda. Y entonces ahí es donde se le debe de sugerir al paciente quitar este medicamento si hay inestabilidad hemodinámica o hipoxia, porque pues pueden tener complicaciones por el fármaco. Los inhibidores de SGLT2, estos medicamentos van a aumentar el riesgo de deshidratación y cetoacidosis glucémica. Entonces, si el paciente no tiene vía oral, no la está tolerando, también se deben de suspender. O si también el paciente está muy enfermo, muy grave, también se deben de suspender. Si el paciente tiene medicamentos agonistas del receptor de GLP-1, estos medicamentos pues tienen efectos secundarios a nivel gastrointestinal y riesgo de aspiración, entonces también se deben de suspender en pacientes que tienen enfermedad grave. Los inhibidores de DPP-4 se pueden continuar si el paciente no está en un estado crítico, tienen bajo riesgo de hipoglucemia y pues se pueden utilizar sin mayor problema. Las sulfonilureas aumentan mucho el riesgo de hipoglucemia, y si el paciente no está ingiriendo alimentos o le están indicando hidroxicloroquina o cloroquina, que bueno, en la actualidad ya se vio que no tiene utilidad este medicamento en COVID-19, pues bueno, ahí se debe de suspender el uso de las sulfonilureas. En relación a la pioglitazona, pues también este medicamento tiene riesgo de retención de líquidos y edema, entonces está contraindicado en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, y hay que suspenderlo en pacientes que están graves o que también tienen disfunción hepática o cardíaca. La insulina, pues entonces sería el medicamento de elección para pacientes críticos. Sin embargo, pues sí requiere de monitoreo frecuente debido al riesgo de hipoglucemia. Y ya en relación a otros medicamentos que a veces toman los pacientes con diabetes para otras comorbilidades, el uso de inhibidores de la ECA o el uso de los bloqueadores del receptor de angiotensina, estos medicamentos tienen un riesgo incierto de mayor susceptibilidad a la infección y beneficio incierto para mitigar la lesión inflamatoria. Entonces, hasta ahorita, si el paciente ya los estaba tomando, o sea, no hay una indicación para suspenderlos, y se deben de continuar a menos que surja una contraindicación específica como hipotensión, hipercalemia o lesión renal aguda. En relación a la aspirina, que también es muy frecuente que lo tomen pacientes con diabetes, pues aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Perdón, en los pacientes con COVID-19 hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular durante la infección, por lo que se considera
continuar la aspirina para prevención secundaria a menos de que surjan contraindicaciones. Y en relación a las estatinas, pues si el paciente tiene por el COVID-19 transaminitis, etcétera, pues ahí se debe de valorar, ¿cómo se llama? El riesgo y beneficio, o sea, de estos medicamentos. Bueno, entonces, ahora ya para el manejo de los pacientes que están en el hospital, ahí pues el tratamiento antihiperglicémico recomendado pues es la insulina. Los hipoglucemiantes orales no están recomendados. Entonces, ahora vamos a revisar cómo es el manejo con insulina en pacientes hospitalizados. Esto no nada más se aplica para pacientes con COVID-19, también, o sea, cualquier paciente hospitalizado con diabetes también puede ser candidato a que se use alguno de estos esquemas de insulina. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos un régimen que se llama de insulina basal plus. Ajá. Este régimen consiste en administrar una insulina basal más una insulina de corrección. La insulina basal habitualmente ustedes la van ¿cómo se llama? A poner mediante la aplicación de insulina de acción larga. Ajá, o a veces pudiera ser también de acción intermedia. Y la insulina de corrección se hace utilizando insulinas de acción rápida o ultra rápida. La insulina basal debe de tener un horario fijo, ajá, y solo la insulina de corrección es la que se va a ajustar de acuerdo a una escala que más adelante les voy a mostrar. El otro régimen de insulina que tenemos se llama insulina basal bolo. Aquí utilizamos una insulina basal más un bolo prandial, quiere decir una insulina antes de alimentos, más insulina de corrección. Entonces, aquí, pues la insulina diaria total, como ustedes pueden ver, tiene estos componentes de aplicación de insulina. Entonces, también aquí la insulina basal y la insulina en bolo deben de tener un horario fijo y la insulina de corrección es una insulina suplementaria que se ajusta con una escala. Y ya pues para las dosis, aquí vemos cómo se llama en el régimen basal, cómo se calcula la insulina, y aquí vemos el régimen basal bolo. En el régimen basal plus, ustedes pueden iniciar insulina basal a 0.25 unidades por kilogramo de peso, y la insulina de corrección con insulina rápida solo si la glucosa es mayor a 140 miligramos por decilitro. En la insulina basal, si ustedes tienen insulina glargina, sería lo ideal, pero si no, también se puede utilizar insulina intermedia NPH, y la dosis total que calculen, pues sí la tienen que fraccionar en 3 dosis, ¿no? Para más o menos simular una insulina como la glargina. En el caso de el régimen basal bolo, aquí ustedes van a iniciar con una dosis diaria total de insulina de 0.4 a 0.5 unidades por kilogramo de peso. La insulina basal va a ser de 0.20 a 0.25 unidades por kilogramo de peso, y la rápida también de 0.20 a 0.25 unidades por kilogramo de peso. Entonces, si ustedes ven de la dosis diaria total, el 50% es de insulina basal y el otro 50% de la dosis que calcularon es de insulina rápida. Posteriormente, los bolos de corrección se hacen también con insulina rápida. Si la glucosa es mayor de 140 miligramos por decilitro,
utilizando la escala, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden observar cuál es la escala que se utiliza dependiendo de si el paciente, ¿cómo se llama? Es muy sensible a la insulina, si está muy resistente a la insulina, o aquí ustedes pueden ver las dosis de insulina rápida suplementaria que se utilizan en un paciente promedio. Y bueno, ya para pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, pacientes críticos, el tratamiento con insulina rápida intravenosa, pues va a ser más potente para bajar la glucosa, es rápidamente efectiva, fácilmente titulable y no tiene contraindicaciones. Y pues como están en una unidad de cuidados intensivos, es muy fácil que las enfermeras puedan y los médicos monitorizar la infusión de esta insulina intravenosa. Bueno, ¿cuáles son las metas de control para pacientes con diabetes que están en unidad de cuidados intensivos? Bueno, lo recomendable es que manejen glucosas entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Y ya para pacientes que están hospitalizados, pero que no están con enfermedad crítica, es aceptable que manejen entre 110 y 140 miligramos por decilitro. No es recomendable que los pacientes con diabetes tengan menos de 110 miligramos por decilitro, porque el tenerlos con cifras de glucosa menores a 110 aumenta mucho el riesgo de hipoglucemia. Y ya hay estudios en los cuales se ha observado que las hipoglucemias en pacientes hospitalizados también tienen un impacto muy importante en la mortalidad de los pacientes. Y obviamente tampoco es recomendable que un paciente que esté hospitalizado esté manejando glucosas de más de 180 miligramos por decilitro. Bueno, ahora, aquí, pues, viene en esta lámina algunos medicamentos que se han utilizado en pacientes con COVID-19 y cuando tienen diabetes hay que tener algunas consideraciones. Ahorita tal vez de estos, los que más están funcionando es el uso de glucocorticoides, sin embargo, pues el efecto secundario es la hiperglucemia y la susceptibilidad a infección bacteriana secundaria. También otro medicamento antiviral que ha tenido algo de efectos benéficos es el remdesivir, pero en estos pacientes hay que ver lo del riesgo de hepatotoxicidad. Y acuérdense que hay pacientes que ya con diabetes que además tienen un hígado graso desde antes que ingresaran al hospital, y luego por el mismo virus también pueden tener afección hepática, y entonces si se van a utilizar estos medicamentos, pues hay que estar monitorizando eso y utilizarlos con precaución, ¿no? Bueno, entonces, ya a manera de conclusión, podemos decir que la pandemia por COVID-19 acentúa los estragos causados por la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país. Las personas con diabetes y comorbilidades relacionadas tienen un mayor riesgo de complicaciones y de muerte relacionadas con COVID-19. La edad avanzada, la morbilidad múltiple, la hiperglucemia, la lesión cardíaca y la respuesta inflamatoria grave son predictores de mal pronóstico en estos pacientes. Y la optimización del control glucémico y la adopción de medidas para prevenir la propagación de enfermedades, pues son aspectos críticos que debemos de tomar en cuenta. Bueno, entonces eso sería lo de mi plática el día de hoy, y pues no sé si tengan alguna duda o pregunta. Doctora, buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades. Estuvo excelente la ponencia y muy interesante en relación a diabetes mellitus tipo 2, COVID-19. ¿Será posible que nos pueda compartir al gráfico donde especifica usted
lo que es la insulina basal, en cuanto a la dosis. Hablaba de la insulina basal, la insulina de corrección y la de acción rápida. Me interesó esa parte, ¿será que nos las pueda compartir? Algo muy, muy importante a tomar en cuenta, porque todavía, a pesar que ya hay evidencia de que esos regímenes de insulina funcionan, en muchos hospitales todavía se siguen utilizando unas escalas de insulina que se utilizaron hace muchos años, por ejemplo, si la glucosa tiene, no sé, de 150 a 200, póngale 4 unidades, y si tiene de tanto a tanto, póngale tantas unidades. Y nunca utilizaban ¿cómo se llama? La insulina o el bolo de insulina basal. Entonces, y entonces le digo, pues a veces no tienen buenos resultados esos esquemas de insulina. Y en cambio, si utilizan cualquiera de esos dos regímenes que yo les mostré, hay mejores resultados en el control del paciente con diabetes hospitalizado. Si todo les quedó más o menos claro, pues agradezco mucho su asistencia a esta plática.